todos a la presentación de este libro tan interesante que es 500 años de filosofías de la conquista y el colonialismo, la razón del poder frente al humanismo de la universidad, que es de la autoría del doctor Ambrosio Velasco Gómez. El día de hoy nos acompañan para la presentación del mismo el autor, el doctor Ambrosio Velasco, y el maestro César de Rosas. Les doy algunas notas extra. El doctor ha sido muy amable en compartirnos este libro que nos dice es gratuito y se lo podemos hacer llegar a quienes estén interesados en él. Pues no hay muchísimo que podamos decir sobre bueno, más bien hay muchísimo que decir sobre la trayectoria del doctor Ambrosio Velasco. Si dijéramos todo lo que hay que decir, pues nos echamos toda la hora. Pues solamente saber que él pues está sumamente interesado en las líneas, ¿no? de filosofía de la ciencia, filosofía mexicana, filosofía política, interculturalidad, es decir, casi todas las áreas de la investigación filosófica han sido cubiertas por el doctor Velasco, quien pues actualmente, entre otras labores, muchas otras labores, es profesor en la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y nos trae este interesantísimo libro del que nos van a hablar. César de Rosas también nos acompaña. Me parece, César, ¿no? Que eres maestro, ¿no? En filosofía. Fue precisamente, ¿no? Tu miembro de tu comité tutorial, el doctor Ambrosio, y también se ha especializado en muchísimas labores que tienen que ver con filosofía política, interculturalidad, filosofía mexicana, y estuvo trabajando muchísimo tiempo, creo que todavía lo sigue haciendo, al frente del CEFILIBE, de la UAM. Damos entonces, damos la palabra a el maestro César de Rosas. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Tania, por la presentación, y quiero agradecer muchísimo a mi maestro Ambrosio Velasco Gómez por invitarme a comentar su libro. Es para mí un gran honor. Bueno, entonces, pues voy a comenzar. El doctor Ambrosio Velasco, en este libro que presenta, que se titula 500 años de filosofías sobre la conquista y el colonialismo, razón de poder frente al humanismo de la Universidad de México, nos señala que el propósito de este trabajo es reconstruir e interpretar diferentes concepciones filosóficas acerca de la conquista que se confrontaron hace 5 siglos y que tienen en nuestros días vigencia y significación ante los graves problemas de la sociedad, la nación y el Estado en México, en Latinoamérica e incluso en el mundo. Es decir, este libro que nos presenta el doctor Ambrosio realiza un balance de las ideas filosóficas que intentaron justificar la conquista por un lado y las que se opusieron a ella por otro, o dicho de otra manera, contrapone las filosofías de aquellos que adoptaron la visión de los vencedores y la de los vencidos respectivamente. Estas discusiones son fundamentales para la historia de la filosofía mexicana, pero también para la comprensión del devenir de nuestro país en general, pues la legitimidad de la guerra contra los pueblos originarios y la determinación de la plena humanidad de los indios son los temas a debate, pero también las correspondientes realidades materiales con las que arranca la historia de la filosofía después de la conquista y por supuesto la construcción de la nación mexicana. Por si fuera poco, su centralidad aumenta si pensamos que la conquista y sus efectos marcan los inicios del capitalismo y también del colonialismo en nuestras tierras, que por si fuera poco, se siguen expresando en forma de dependencia en nuestros días. Pues bien, dicho esto, la estructura que el profesor Ambrosio Velasco le dio a su libro, por cierto, además de ser muy clara, creo que es sumamente accesible para un amplio público, sin ir sin rebajar la calidad y el rigor. O sea, esto creo que es un gran mérito del libro, ¿no? Ser claro y ser riguroso al mismo tiempo, ¿no? Y accesible para muchas personas.
Entonces, la estructura que le da a su libro nos va llevando de la mano a considerar diferentes tópicos que ilustran una comprensión cabal de las discusiones puestas a consideración de esta oposición que hemos mencionado entre los intelectuales a favor de la colonia y de la dominación, y perdón, de la conquista y de la dominación, los intelectuales que se oponen. Intelectuales del contrapoder, dice el maestro Ambrosio. Por ello, lo que hace es presentarnos una estructura en la que inicia con un capítulo dedicado a Nicolás Maquiavelo. Esto es sumamente interesante porque fue quien, basado en sus observaciones, sistematizó las estrategias más exitosas utilizadas por los estados para dominar a otros pueblos. Para nuestro autor, en ello radica el genio realista de Maquiavelo. Y aunque Hernán Cortés no leyó a Maquiavelo, a decir de nuestro autor, la estrategia de la conquista desarrollada por él y otros capitanes españoles corresponde puntualmente a los consejos que propone el príncipe. La relevancia de Maquiavelo en este texto es que su pensamiento subyace en los defensores de la legitimidad de la conquista, tales como Ginés de Sepúlveda. Es decir, tanto teórica como prácticamente es posible ver una aplicación, aquí hay que resaltar, sesgada del pensamiento maquiaveliano. En esto es muy enfático el profesor Ambrosio. Ahorita lo explicamos con más amplitud. En el extremo opuesto están quienes apuntalan a estas posiciones que hacen una lectura sesgada de Maquiavelo o que aplican, ¿no? Digamos, sin haber leído Maquiavelo, este tipo de ideas. En el extremo opuesto a ellas están quienes apuntalan la dignidad, derechos y libertad de los pueblos originarios, cuyo defensor más radical es, sin duda alguna, Alonso de la Veracruz, pues se opuso tanto a la guerra como a la dominación sobre los indios, y hay que decirlo, también hizo una crítica al poder papal, ¿no? Este filósofo, afirma el doctor Ambrosio, es el iniciador de una tradición de defensa de la dignidad de los pueblos originarios que atraviesa la historia de la institución que hoy llamamos UNAM. Por ello, es que le dedica el segundo y tercer apartado a pensar la relevancia que han tenido los pensadores humanistas indianistas y la Universidad Nacional en este choque de concepciones del mundo. Una tesis muy interesante y sumamente estimulante para la reflexión que nos ofrece en este texto es que nuestro autor identifica, con todas sus vicisitudes, por supuesto, identifica la continuidad de una tradición humanista indianista que ha mantenido una defensa de los naturales de estas tierras, que arranca, por supuesto, en Alonso de la Veracruz y que llega hasta nuestros días. Entonces, el doctor Ambrosio nos propone una continuidad de una tradición que atraviesa 500 años, ¿no? Más de 500 años. De esta manera, persiste desde la época colonial una pléyade de intelectuales comprometidos, como podemos mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz, a Francisco Javier Clavijero o a José Antonio Alzate, solo por mencionar algunos, porque son muchos. Dicha secuencia, en nuestro tiempo, tiene representantes de lo más granado de la inteligencia mexicana, con autores como Pablo González Casanova, Luis Villoro, Guillermo Bonfil Batalla o Enrique Semo, de nuevo solo por nombrar algunos personajes. Para el doctor Ambrosio Velasco, aquí lo cito, todos ellos adoptan, como Alonso de la Veracruz y Las Casas, la visión y la razón de los indios vencidos en la conquista y de sus descendientes, quienes conformamos hoy el México profundo. Hasta allí el doctor Ambrosio. Es por lo anterior que nuestro autor le dedica el último apartado del libro a la valoración de la obra de Miguel León Portilla, en tanto que constituye uno de los más grandes representantes de esta vocación humanista indianista. Pues bien, ahora que tenemos este panorama general de la estructura del libro que presentamos hoy, me gustaría pasar a compartirles una selección de ideas que el autor vierte en el texto y que considero de un gran valor para la comprensión y la crítica de la realidad contemporánea.
Bien, pues señalando algunos de los puntos más importantes del Príncipe y de los discursos sobre la primera década de Tito Livio de Maquiavelo, el autor nos muestra cómo varios de los señalamientos que teorizó este filósofo italiano son de hecho puestos en práctica durante el proceso de la conquista. El que más llamó mi atención es la sugerencia de debilitar al Estado que se pretende conquistar a la vez que se vuelve aliado y protector de los vecinos menos fuertes. Entonces, así, digamos que esta sugerencia de Maquiavelo estaría siendo aplicada por Cortés. Así, por ejemplo, el doctor Ambrosio, aquí lo cito, nos dice, la conquista de México representó el choque de dos grandes imperios, el español y el mexica. Debido a estas dificultades, Cortés tuvo que seguir varias estrategias. Primeramente, por vía militar, venció a reinos menos poderosos que estaban sometidos al imperio mexica, especialmente en Veracruz y en Tlaxcala, para posteriormente establecer alianzas con ellos con el fin de formar un gran ejército de indígenas que pudiera ayudarle a derrotar a los mexicas. En la negociación para las alianzas, Cortés reconoció la autonomía de dichos pueblos y ofreció liberarlos del yugo de los mexicas a cambio de su apoyo. En esta empresa, aprovechó la inteligencia y astucia de la figura central de Malintzin, mujer que buscaba la emancipación de los pueblos sometidos al imperio mexica. Fin de la cita. Dicho sea de paso, además de esta digamos, relación que existe entre el pensamiento de Maquiavelo y la aplicación de la política real de la conquista, además el profesor Ambrosio, como lo ha hecho Margot Glantz también, combate la idea de que Malinche haya sido una traidora. Por el contrario, simplemente esta gran mujer intentó proteger a algunos de los pueblos a su vez dominados por el imperio mexica. Nuestro autor nos recuerda, rechazando la leyenda negra de Maquiavelo, que este justificó el establecimiento del principado, si beneficiaba, por la vía violenta, si beneficiaba al pueblo, y siempre y cuando se restableciera posteriormente la república. Para Ambrosio Velasco, Maquiavelo en este sentido es un republicano. Pero el paso exigido por el filósofo italiano no sucedió en América. Por el contrario, los defensores de la conquista y el dominio, como Ginés de Sepúlveda, justificaban estas acciones bajo el pretexto de liberar a los indios de su supuesta idolatría demoníaca. Por ello, nos dice, de nuevo lo cito, si bien la conquista y el imperio español siguieron estrategias maquiavélicas, cuestionaron siempre al impío Maquiavelo por recomendar acciones contrarias a las virtudes cristianas. Esta contradicción no es tanto hipocresía, sino astucia extrema, maquiavelismo extremo, pero solo en los medios, no en el fin. Fin de la cita. Y repito, usaron todos los medios a su disposición sin restablecer un orden republicano. Es decir, usaron los medios, pero no orientados al fin legítimo que reclamaba Maquiavelo. Posteriormente, esto con respecto al lugar de Maquiavelo, que me parece muy interesante y que además se encuentra, como podemos ver, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico, relacionado con las posturas que defienden la conquista y la dominación. Ahora, frente a esta postura teórica y práctica que justifica y ejerce la conquista y el dominio, existe la postura crítica que se opone a aquellas. Surge así la confrontación entre lo que nuestro autor llama humanismo imperial, cuyas características son justificar la conquista y el sometimiento a un imperio que se basa en la idea de que dicho dominio es por el bien de los dominados, es para salvarlos de su idolatría y para conducirlos a la civilización. Como puede verse, estas ideas no son muy distintas de las que hoy usan bajo el pretexto de la democracia, por ejemplo, para el intervencionismo estadounidense, ¿no? A esta visión de los vencedores, del humanismo imperial que hemos mencionado, se opone un humanismo republicano, que defiende la universalidad de la dignidad humana, el valor de la pluralidad y diferencias culturales del Nuevo Mundo, y el derecho de toda nación y todo pueblo, incluidos los pueblos originarios, por supuesto, a gobernarse por sí mismos.
Ejemplos de humanistas proimperiales podríamos encontrarlos en Vasco de Quiroga y Ginés de Sepúlveda, y en cambio, nos señala nuestro autor, los humanistas republicanos estarían representados en la figura que ya hemos señalado de Alonso de la Veracruz, entre muchos otros, por supuesto. Este autor representa una de las posturas, aquí cito al doctor Ambrosio, este autor representa una de las posturas más críticas de la conquista y dominación europea sobre los pueblos y tierras americanas, y al mismo tiempo una contundente defensa de la racionalidad de los indígenas americanos y su derecho a la autodeterminación. Y más adelante nos dice que los naturales del Nuevo Mundo eran que Alonso de la Veracruz defendía que los naturales del Nuevo Mundo eran plenamente racionales y capaces de gobierno propio, por lo que los gobiernos y estados que existían antes de la llegada de los españoles eran injustos e ilegítimos. En consecuencia, no había justificación alguna para la guerra de conquista ni tampoco del dominio español sobre los pueblos de América. Según nuestro autor, esta tradición crítica, laica, antiimperial, republicana y multicultural tiene sus raíces al menos desde el siglo XIII, pero digamos posteriormente va a encontrar grandes representantes en el siglo XVI en la Escuela de Salamanca y en sus maestros como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. Estos pensadores defendieron que los indios eran racionales y plenamente humanos y que deberían ser libres y autodeterminarse. Y como consecuencia, proponían proyectos alternativos a la visión imperial, que se basaban más bien en el reconocimiento de la autonomía de los indígenas, que por supuesto ha tenido una gran relevancia en la historia de nuestra nación desde esas fechas hasta nuestro presente. Esta idea que nos plantea el profesor Ambrosio tiene una gran actualidad si recordamos que la demanda de autonomía sigue siendo hoy una de las exigencias más importantes de los pueblos originarios. En todo caso, para los humanistas republicanos, como Alonso de la Veracruz, la conquista y el dominio representan más un robo y una usurpación que debe ser reparada. Han pasado más de 500 años sin que esto suceda. De ahí otra razón de la actualidad de este trabajo. Tenemos que seguir pensando y trabajando en esta reparación. Ambrosio Velasco, bueno, posteriormente, con respecto al papel de la Universidad de México, Ambrosio Velasco destaca el lugar de la universidad en la historia de México, señalando que, de hecho, fue creada por las autoridades en buena medida para orientar las actividades de evangelización y también para apuntalar la dominación española. Sin embargo, los catedráticos como de la Veracruz orientaron sus trabajos en un sentido opuesto, a favor de solventar los problemas sociales más relevantes y, por supuesto, con una abierta defensa de los pueblos originarios. La tradición iniciada por Alonso de la Veracruz en la Universidad de México, nos dice nuestro autor, tendrá una serie de herederos vinculados a esta institución. Estos pensadores se han opuesto al dominio sobre los pueblos originarios en las diferentes etapas de la historia de México. Antes habrían combatido la dominación imperial y después, y hasta el día de hoy, la dominación del Estado, que margina a los descendientes de los pueblos originarios. Como hemos dicho, figuras de los siglos XVII, XVIII, XIX, por ejemplo, como Sor Juana, Clavijero, Alzate, Yara Yeguren, etcétera, reivindicarán a los pueblos originarios y sus culturas como fundamento de la identidad mexicana. Esto es sumamente importante. El doctor Velasco afirma frente a las concepciones generalizadas, de hecho, generalizadas que ponen énfasis en el papel de las ideas francesas, por ejemplo, para digamos, inspirar la revolución de independencia. Aquí lo cito, nos dice una idea que se contrapone. El humanismo republicano, cultivado en torno a la Universidad de México y algunos colegios religiosos, como el Seminario de San Nicolás, constituyó una de las más importantes influencias intelectuales en el movimiento de independencia a través de figuras como Fray Servando Teresa de Mier, Primo de Verdad,
Azcárate, Carlos María Bustamante, Miguel Hidalgo y José María y Morelos. Es decir, la inspiración de la independencia en México tiene una raíz, digamos, autóctona, local, que no se ha valorado suficientemente y que el doctor Ambrosio aquí nos está señalando, ¿no? Que él la pone a flote. Para nuestro autor, la relevancia de la Universidad de México tiene como un eclipse cuando se clausura y se sustituye, y digamos que se sustituye esta tendencia del humanismo republicano por filosofías como el positivismo en el siglo XIX, que son orientadas a modernizar en un sentido capitalista al país a través de la ciencia y la tecnología, bueno, la técnica. Y produjeron un fuerte debilitamiento en la tradición humanista, aunque hubo autores, ¿no? que siguieron persistiendo en estos esfuerzos. Y solo resurge para nuestro autor de nuevo la tradición humanista indianista hacia la mitad del siglo XX, con el trabajo de varios intelectuales, entre los cuales destaca Miguel León Portilla. Aquí, en esta parte, me gustaría citar un poco en extenso la caracterización que hace el doctor Ambrosio de León Portilla, porque creo que es muy ilustradora de todo lo que hemos venido mencionando hasta aquí. Dice nuestro autor: una de las más grandes figuras contemporáneas del humanismo indiano que ha resurgido en nuestra universidad, Miguel León Portilla, quien es sin duda un paradigma de universitario que supo conjuntar durante toda su vida académica el rigor de la investigación, docencia y difusión con el inquebrantable compromiso a favor de las culturas y pueblos indígenas del pasado y del presente, que durante más de 5 siglos han sido menospreciados y oprimidos por la corona española y posteriormente por el Estado mexicano. Ante esta situación, como heredero y forjador del humanismo republicano mexicano, León Portilla levantó su pensamiento y dio voz a los indígenas de muchas generaciones en defensa de sus derechos, de su dignidad, de sus autonomías y de su esencial pertenencia a nuestra nación como pueblos originarios, para que nunca más haya otra transformación de México sin el respeto, reconocimiento y participación de sus pueblos indígenas. Hasta el fin de la cita. Con respecto a León Portilla, yo quisiera destacar dos de sus muchos aportes y sin duda considero que tiene una gran relevancia, es un paradigma para nosotros de este humanismo indiano, como señala el profesor Ambrosio. El primero de estos aportes que yo quiero destacar rápidamente es el hecho de que para la filosofía mexicana ha sido fundamental, pues ha refutado la idea de que no existía el pensamiento filosófico o su equivalente en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Y el segundo aporte que me parece fundamental es su incansable insistencia en la necesidad de justicia para los pueblos originarios. Para él, a pesar de todas las transformaciones que constituyen la conquista, la independencia, la reforma, la revolución y la que se pretende llevar a cabo hoy, a pesar de todos estos cambios, los pueblos originarios siguen siendo marginados y expoliados. Por tanto, me parece que las generaciones actuales tenemos una tarea muy importante para dar continuidad a esta tradición humanista indianista. Cierro mi participación señalando que hay 3 ausencias muy importantes en el texto y que los lectores deben tener en cuenta. Es decir, y ojalá me corrija el doctor Ambrosio si me estoy equivocando, no encontré ninguna mención explícita a 2 conceptos centrales que ha propuesto el doctor Ambrosio y que quiero señalar. Y sin embargo, aunque no los mencione explícitamente, están implícitamente en toda la obra. Me refiero a los conceptos de epistemocracia y equidad epistémica. El primero se refiere al dominio
que ejerce un sujeto sobre otro bajo el pretexto de un supuesto conocimiento superior. Me refiero a la epistemocracia. Me parece que en suma los autores indianistas que se han mencionado hasta aquí estarían combatiendo este tipo de posturas. El segundo concepto, la equidad epistémica, es un principio que ha propuesto nuestro autor para indicar que, en principio, todo tipo de conocimientos o saberes son dignos de ser tomados en cuenta para su valoración. Ambos conceptos están estrechamente vinculados, es decir, su propuesta de equidad epistémica es un intento de contraponerse a la epistemocracia. Y dichos conceptos se encuentran de manera transversal en toda la obra, entonces los ha planteado en otros lugares el doctor Ambrosio, entonces creo que es necesario señalar que también están aquí en esta obra, ¿no? Y que representan, desde mi punto de vista, una gran síntesis del trabajo de muchos años del doctor Ambrosio. Me parece que refleja perfectamente bien su recorrido filosófico. Finalmente, la tercera mención que faltó en el libro y que yo quiero hacer explícita aquí es que por su trabajo teórico y práctico, el doctor Ambrosio Velasco Gómez es también un gran representante de esta tradición de intelectuales humanistas, indianistas y republicanos. Y además, es desde hace varios años uno de nuestros grandes maestros de la Universidad Nacional, que ha inspirado a muchos de nosotros, alumnas y alumnos, que nos hemos formado bajo su guía. Por ello, es para mí un honor comentar su libro, que me parece se volverá una lectura ampliamente difundida y muy necesaria para nuestro tiempo. Termino citando al doctor Ambrosio para señalar que los intelectuales de los que hemos hablado hasta aquí, y lo cito, son destacados humanistas que representan el verdadero espíritu universitario que habla no por una raza, sino por la diversidad de pueblos y culturas que constituyen nuestra nación multicultural y pluriétnica. Y a ellos, a estos grandes humanistas, también pertenece el doctor Ambrosio ya en la historia de nuestra universidad. Muchas gracias. Bueno. Perdón, es que no, adelante, Tania, adelante. No había abierto mi micrófono. Muchísimas gracias al maestro César de Rosas. Le agradecemos por esta excelente presentación del libro que se presta mucho para invitarnos, para realmente exhortarnos a sumergirnos, ¿no? En todos estos temas tan interesantes, y por supuesto coincidimos con él en que ahí queda ese pendiente, ese capítulo quinto, ¿no? Que sea la inclusión del mismo doctor Velasco. Muchas gracias. A continuación damos la palabra al autor de este libro, Ambrosio Javier Velasco Gómez, quien aquí pues está también presentando muchas de los temas que lo han apasionado por años, la cuestión del republicanismo, de la tradición, del papel de Fray Alonso de la Veracruz, de otros pensadores muy importantes de la época, y que aquí se está conjuntando con el tema de las interpretaciones filosóficas de la conquista. Le damos la palabra al doctor Ambrosio. Muchas gracias, Tania, por la presentación, por la moderación de la mesa, y muchas gracias, y tus palabras desde luego, y muchas gracias, César, por tu generosa presentación, y que pues nos muestra efectivamente el contenido, pero también lo que falta, y te agradezco mucho por ambas cosas, que creo que tienes toda la razón. Bueno, pues comentaré este libro. La motivación de este libro surge, pues sí, claro, a propósito de los 500 años, pero también en especial porque me pareció que se había olvidado en esta conmemoración crítica y reflexiva de los 500 años de la conquista, rescatar las voces de nuestra propia universidad, desde su fundación hasta nuestros días. Y por eso, pues el libro incluye un capítulo
dedicado fundamentalmente a Alonso de la Veracruz, y otro capítulo dedicado al humanismo universitario, y finalmente un último capítulo dedicado a Miguel León Portilla, porque pues son voces importantísimas de nuestro humanismo mexicano, de nuestro humanismo crítico, porque hay varios humanismos, crítico, emancipador, y que esta tradición pues no ha estado presente en estas discusiones y reflexiones sobre la conquista. Predominan posiciones muy hispanistas, inaceptables, falsas, que siguen reproduciendo, esto es increíble, ¿no?, en el país y fuera del país, en España y en México, como las de Calderón o las de Cuadri o en fin, las de otras muchas gentes que sin tener conocimiento de qué es lo que sucedió y qué ha sucedido desde entonces, pues repiten la justificación de la conquista que hace 500 años fueron confrontadas por el humanismo crítico en nuestra universidad. Y no solo en nuestra universidad, también en España, en la Universidad de Salamanca y otros muchos espacios. Lo impresionante es que esas visiones proimperialistas persisten hasta nuestros días, pero bastante empobrecidas, porque carecen de ese halo humanista del que trató de revestirse los argumentos de Ginés de Sepúlveda, de Vasco de Quiroga, entre otros, justificando y al mismo tiempo condicionando la conquista. Y las voces actuales de Vox, de intelectuales españoles, escritores españoles y mexicanos, pues siguen reproduciendo ya sin ningún fundamento y con toda la evidencia histórica de la profunda injusticia que representó la invasión de Europa a través de España a nuestro continente, la imposición, la destrucción de culturas, la imposición de otras. Pese a toda esta evidencia histórica, después de siglos, siguen sin reconocerlo. Y por el contrario, enfatizan y pregonan los beneficios, ¿verdad? Los beneficios de la conquista. El expresidente de España, Aznar, se destaca entre estas figuras deplorables que, además de mostrar ignorancia, no son capaces de la más mínima autocrítica o reconocimiento de los acontecimientos injustos. Siguen pensando que la conquista fue un buen acto, fue un buen acontecimiento. Esto es increíble. Y por eso creo que tenemos que levantar la voz y analizar los argumentos, el pensamiento, las actitudes, las disputas, las controversias de gran altura, hay que decirlo, que se desarrollaron en el siglo XVI y posteriormente, fundamentalmente desde nuestra Universidad de México. Primero como Real Universidad de México, después como Real y Pontificia Universidad de México, después como Universidad Nacional y después como Universidad Nacional Autónoma de México. Yo diría, y creo que poderlo sostener, como lo han hecho anteriormente Alonso de la Veracruz, como lo ha hecho Clavijero, que nuestra universidad es la institución más importante en la forja de la nación. Y no podemos olvidar esa herencia y ese compromiso que tenemos que actualizar y refrendar en la actualidad y que no siempre estamos comprometidos con ello. Prueba de ello es que la voz de nuestros grandes humanistas no ha sido tomada en cuenta de una manera suficientemente fuerte. Frente a las concepciones justificacionistas, inaceptables desde mi punto de vista, tanto por ignorancia histórica como por ideologías prohispanistas, ¿no?, que justifican
el menosprecio a nuestros pueblos originarios y de paso el menosprecio a nuestra nación, ¿verdad? Sí, quizás sea, decían, es un despropósito que el presidente López Obrador haya pedido al Papa, que sí lo hizo, y al rey de España, que no lo hizo, una disculpa, una reflexión crítica sobre lo que significa lo que significó la conquista. Y desde luego con este ánimo de restablecer, no superar por la palabra, porque eso no supera simplemente por la palabra, sino restablecer una nueva relación de fraternidad, de colaboración en todo el mundo iberoamericano, que es tan necesario hoy en día, de todo el mundo iberoamericano. Lejos de eso, pues siguen tanto escritores, algunos, como figuras políticas, como el rey de España o el presidente Aznar, ¿no? Considerando que no hay lugar a una disculpa, ni a una excusa, ni a una explicación, y que al final de cuentas, la conquista fue benéfica. Bueno, por otra parte, también se han desarrollado investigaciones muy originales respecto a la participación de los pueblos indígenas en la conquista, es decir, lo que ya mencionó César, los aliados, que no fueron aliados espontáneos, de Cortés, que fueron decisivos, fueron determinantes. Sin ellos no habrían vencido al imperio, al estado mexica, a la ciudad-estado mexica, que era ya un imperio. Eso es cierto. Pero de ahí a considerar que fueron igualmente conquistadores como los españoles, me parece inaceptable. Claramente, por eso, la voz de Maquiavelo, de este genio florentino, de este genio republicano, de un republicanismo crudamente realista, pero convencido de los valores republicanos de la libertad, sin lugar a dudas, nos decía que las estrategias de conquista más efectivas es aliarse con los débiles sometidos al fuerte para lograr derrocar al fuerte. Y es exactamente las estrategias seguidas en Europa y la estrategia que siguió Cortés y que siguió el Imperio Español. Es decir, si bien los pueblos indígenas sometidos o dominados por los mexicas participaron en una alianza con los españoles para derrotar a los aztecas, y eso fue decisivo, de ninguna manera son conquistadores y de ninguna manera disminuye la gravedad, el agravio, el etnocidio y el genocidio que representó la conquista. Y esta visión de que la voz de la universidad, incluyendo la de en su momento de fundación de Alonso de la Veracruz, y fuera de la universidad de Bartolomé de las Casas y en la Universidad de Salamanca, los maestros de Alonso de la Veracruz, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, pues levantaron desde un principio la profunda injusticia que representaba la guerra de conquista y la imposición de un dominio de la corona española, usurpando tierras, propiedades y legítimos gobiernos del Nuevo Mundo. La voz más radical de todas ellas, sin duda, es la de nuestro fundador de la Universidad de México, fundador porque inauguró la Cátedra de Teología en 1553, y resultado de esa cátedra es esta reelección, es decir, esta obra crítica sobre las pretensiones de justicia de la guerra y del dominio español, Alonso de la Veracruz. Bueno, pues también una motivación importante es reconocer la fuerza, la persistencia de una tradición humanista propiamente filosófica. No es la única, ni mucho menos, pero quizás la que más ha persistido como un pensamiento crítico del contrapoder. Y aquí recupero también en un homenaje muy sentido a nuestra muy querida y admirada
doctora Carmen Rovira, que falleció el 19 de septiembre, poco antes de que iniciara este congreso, pero que dejó todo organizado junto con sus estudiantes, y mujeres y hombres, el Simposio de Filosofía Mexicana, y entre ellas pues me invitó a hablar precisamente sobre la crítica a la conquista y al poder colonial. Estamos retomando pues el ejemplo, la estafeta, el proyecto que durante medio siglo desarrolló Carmen Rovira, de reconstrucción de una filosofía mexicana humanista y, como ella decía, del contra o antipoder. Finalmente, quisiera hacer una breve referencia a Miguel León Portilla. No es el único. Hay otras figuras, otros humanistas muy destacados del presente, como Luis Villoro, como Pablo González Casanova, como Rodolfo Staffenhagen, como Carlos Montemayor, entre otros, que igualmente cuestionaron a 500 años de la conquista el papel actual del Estado mexicano, que sigue dominando, excluyendo e imponiendo visiones del mundo, legislación, proyectos de desarrollo económico. El Tren Maya claramente es una de esas políticas impuestas con resistencia, si no de todos, sí de muchas comunidades indígenas. El colonialismo existe en nuestros días, ya no desde la corona española, sino desde el propio Estado mexicano, como muy bien lo señala Pablo González Casanova y Rodolfo Staffenhagen en su concepto de colonialismo interno. Esas voces son las que han estado ausentes en esta reflexión sobre la conquista, y me parece mínimamente una ingratitud respecto a nuestros grandes maestros de la universidad el no traerlas, no simplemente por honrarlos, sino por reconocer la relevancia, la fuerza crítica de su pensamiento. Por ello, el último capítulo está dedicado a Miguel León Portilla, y el libro entero se lo dedicamos a Miguel León Portilla. Prácticamente ausente. Es inconcebible que en muy pocas de los actos y discursos y trabajos que se desarrollaron en conmemoración de la conquista, en muy pocos esté la voz, esté el pensamiento de este gran defensor de los derechos y los pueblos indígenas de ayer y de hoy. Y también algo urgente, pues, es la recuperación, la presencia, la fuerza de los indígenas vivos, que sin ellos la filosofía mexicana y mundial no podrá salir de esta crisis. Bueno, estas son las motivaciones profundas, no profundas, las motivaciones y las razones de este libro. Quiero agradecer mucho al doctor Alfredo Adam, director del Seminario de Fiscalización y Gobernabilidad de la Facultad de Contaduría, que tiene muchos motivos y entusiasmo por recuperar el pensamiento indígena. Prueba de ello es, si ponen la portada, verán ustedes todos los símbolos, los grifos indígenas que se refieren a la propia Facultad de Contaduría y Letras. Nosotros en la facultad tenemos a un imperialista, ¿verdad? Atenea, en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, tanto esa figura de Atenea como nuestro lema, que se acaba de conmemorar 100 años con festejos, pues es necesario someterlos a una profunda revisión crítica después, a propósito de los 500 años de la conquista de México. Muchas gracias, César, además por señalar muy generosamente estos conceptos, que ciertamente tendré que incorporarlos, como dice Tania, si no en un quinto capítulo, porque ya este libro sí en una publicación posterior. Muchas gracias a todos y todas ustedes. Gracias, César. Gracias, Tania, y al equipo de apoyo del staff del Congreso. Sí, bueno, yo decía quinto capítulo pendiente, pero como para otras, no, para que fuera tal vez el tomo 2, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, Tati, gracias. Le agradecemos mucho por estas palabras que nos acaba de dirigir. Definitivamente nos ayuda también a entender mucho de la justificación
de esta obra, ¿no? Es una obra que se sitúa en los debates de la agenda nacional actual, ¿no? No es algo, no es nada más una cuestión historiográfica, no es algo que se está discutiendo actualmente y en lo que se está jugando mucho de cómo nos comprendemos a nosotros mismos, ¿no? Como nación. Nos hacen llegar felicitaciones. Tenemos de Alejandra École, de Priscila Alvarado, de Guillermo Nava, de Yanis Ron, y nos hacen una pregunta. Por favor. Esta viene desde Facebook, de Alejandra École. Nos dice, una pregunta para el doctor Ambrosio. ¿Cuáles son las tareas para las nuevas generaciones de filósofas y filósofos con respecto a los pueblos originarios? Muchas felicidades y gracias por su trabajo. Muchas gracias, Tania. Pues, bueno, pues miren, mi opinión sería el restablecer el diálogo, la escucha a las voces, a los derechos de los pueblos indígenas, como lo hicieron estos Alonso de la Veracruz, Bartolomé de las Casas, ¿no? Ellos dialogaron, convivieron directamente con los pueblos indígenas. Y esta convivencia transformó su pensamiento. Recordemos que Bartolomé de las Casas era encomendero cuando escuchó el sermón de Fray Antón de Montesinos en la isla de la Española, hoy Santo Domingo, ¿no? Y eso lo transformó y renunció. Se tardó un par de años, pero lo transformó profundamente. Y se renunció a sus encomiendas, renunció a los indios, imaginen ustedes que les habían entregado a él y a su padre, y se dedicó a ser un protector de indios, no por la benevolencia, sino por la justicia, ¿verdad? Por la justicia. Entonces, esa sensibilidad para y voluntad ética, diría, decisión ética, moral, de orientar lo mejor de su esfuerzo intelectual por el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos, incluyendo desde luego a los indígenas, que son los marginados. Esa prelación que debe tener ante nuestra reflexión los que sufren injusticias, los excluidos, ¿no? Los marginados, que sobre todo son pueblos indígenas y sus descendientes, por el bien de todos, no solo como una cuestión de reparación y de justicia, sino también como la transformación de esta sociedad, que si no vivimos, la pandemia nos enseña que si no la cambiamos, si no vivimos en una sociedad más equitativa, que efectivamente procure el bien común, pues estamos perdidos. Porque como muy bien dice Yasnaya Aguilar Gil, esta escritora mije tan destacada, si no procuro el bien de la comunidad, no podré tener el bienestar personal. El bienestar personal depende que procuremos todos el bien común. De ahí también el título o el nombre de este congreso, pero también recuerdo la conferencia inaugural de François Hautois hace ya 5 años en el Congreso de Chiapas de la Asociación Filosófica de México. Este gran filósofo humanista que presentó una conferencia sobre un nuevo paradigma, el bien común de la humanidad. Esto era antes de la pandemia y urgía hacia esa transformación. Con mayor urgencia la tenemos hoy en esta pandemia devastadora y que ha producido tantas y agravado tantas injusticias, no naturalmente, sino por la persistencia de la injusticia, las diferencias, el colonialismo interno y externo. Pues ese sería escuchar y dialogar con los humanistas que han dialogado con los indígenas, con los intelectuales y filósofos indígenas, importantísimo, cada vez más importantes, integrarlos en una situación de equidad epistémica, utilizando el concepto que dijo César, en nuestro quehacer filosófico. Los indígenas de ayer y los filósofos indígenas de ayer y los filósofos indígenas de hoy. Creo que es una tarea inaplazable. Muchas gracias. No se oye, Tania. Sí. Tu micrófono. Si no, parece que no da uno clases. Le pasa eso. Sí, no, así me pasa. Así me pasa. Muchísimas gracias por este comentario que sí no queda para las generaciones
venideras de los jóvenes. Aprovecho aquí también para plantear otra pregunta, que va de la mano a lo que estamos comentando hace rato, ¿no? Lo que se está jugando aquí no es nada más una cuestión, ¿no? Como de anticuario, ¿no? De ir al pasado a recuperar ciertas ideas, ¿no? Lo que se está jugando aquí es mucho es una lectura del pasado que tiene que ver con una comprensión del presente, ¿no? Muy bien. Precisamente, pero aquí sale también a colación algo que usted pues marcó claramente, ¿no? Que en la actualidad esto tiene una dimensión, bueno, se está dando en una dimensión política, ¿ah? En la cual ya no nada más es la cuestión, digamos, de la nación o de la cuestión de la identidad o la cuestión, tal vez, de los procesos culturales, sino en específico de la cuestión política, ¿no? ¿Usted qué nos podría decir al respecto de que estos temas se estén poniendo en la palestra del debate político? Yo creo que es una buena señal y es una creciente sensibilidad, al menos en la filosofía mexicana, y yo diría también en la filosofía iberoamericana, es decir, en la filosofía del sur de Europa, del sur de América, ¿no? De que el paradigma o modo de civilización moderno basado en la economía capitalista, en el mercado, basado en el Estado autoritario, aunque sea revestido de democracia liberal, y basado en una tecnociencia o en una racionalidad científica y tecnocientífica que excluye saberes, sabidurías comunitarias como la de los pueblos indígenas, que son mucho más respetuosas de la naturaleza. Este paradigma, pues no solo lo que nos ha mostrado con mayor dramatismo la pandemia, es que este paradigma civilizatorio es ya insostenible. No solo es injusto, sí, es injusto. Hay muchos pobres, hay muchos excluidos, hay pobreza, hay violencia, hay guerras, hay etcétera. Pero es insostenible si la humanidad tiene algún futuro. Y creo que la filosofía tiene un compromiso con buscar formas alternativas de organización y para no dictarlas, no pretendernos que somos la ilustración como se pretendió en el siglo XVIII, sino precisamente escuchar, dialogar, rescatar y unir voces con las sabidurías excluidas, ¿no? Entre otras y principalmente la de nuestros pueblos originarios, que rescato un concepto en la mesa, en el simposio de filosofía y pueblos indígenas que venimos haciendo desde 2016. Manuel Bolón expuso el concepto del Equilcuxdejal, ¿no? Y el Equilcuxdejal, pues, en nuestros términos filosóficos europeos, es muy semejante al concepto de eudemonía. Así lo entiendo pobremente yo, a lo mejor estoy equivocado, pero esta eudemonía, vivir bien, es mucho más rico en las concepciones indígenas. Es vivir bien consigo mismo, vivir bien con la familia, vivir bien con la comunidad, vivir bien con el resto de comunidades y con la nación, vivir bien con toda la humanidad, vivir bien en armonía, un concepto muy importante que quizás la traducción sea concordia, en un corazón compartido, concordia, con la naturaleza, con el universo e inclusive con lo sagrado. Entonces, nos ofrecen una cosmovisión, una concepción del mundo muy apropiada que puede enriquecer y reorientar mucho nuestros saberes. No excluirlos de ninguna manera, no combatir la ciencia, ni la tecnología, ni las tecnociencias, ni las filosofías de otras latitudes, sino orientarlas, complementarlas. Eso es lo que pensaría, Tania. Muchas gracias por tu pregunta. No, pues gracias a usted y pues creo que queda muy bien esto que nos dice y para quienes siguen viendo en Facebook, porque esto se conectaba mucho con lo que se señalaba en las mesas pasadas de este simposio de interculturalidad. Sí. Hay aquí también ideas de justicia, ¿no? Distintas ideas de justicia son las que se están jugando y pues precisamente una vía clara para atender a cómo dar justicia en la actualidad, ¿no? A los grupos humanos marginados, desplazados, es
una lectura, ¿no? De la injusticia en el pasado, ¿no? Y cómo está pero una lectura filosófica como la que usted nos está permitiendo realizar. Pues, de acuerdo totalmente, Tania, muchas gracias por el le agradezco mucho. César, no sé si tuvieras tú algo que quisieras comentar, agregar. No, nada más quizás señalar que también en que digamos, en esto que propone el doctor Ambrosio también es un maestro en tender puentes. Lo que ha hecho también al intentar, o sea, es como todos saben, es un intelectual muy reconocido en nuestra universidad y sin embargo no tiene ningún problema en ponerse a dialogar con todo el mundo, ¿no? Entonces también creo que esa es una actitud que tiene que replicarse en todos nosotros, ¿no? Y ha tenido una actividad muy intensa trabajando, por ejemplo, con filósofos como Manuel Bolom, ¿no? Entonces, estos diálogos han, por supuesto, nutrido su pensamiento y a la vez también ha logrado pues, tener estos puentes entre, que han estado rotos, ¿no? Como hemos visto desde la conquista hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que solamente quería destacar ese punto y que creo que es una actitud, la de tender puentes, que tiene que seguir siendo, pues, trabajada por nosotros como filósofas y filósofos. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo y de nuevo muy generosas las palabras de ustedes, de Tania y de ti, César. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo. Pues ahí está el libro para quien lo quiera, pues si se los puedes enviar o no. Muchas gracias. Sí, justo eso es algo que íbamos a comentar. Desgraciadamente no pudimos ponerlo en los comentarios, como le había dicho anteriormente, por los llegar a aquellos que lo pidan. Y si no, me imagino que también con usted directamente se Sí, podría, también, ¿no, con mucho doctor? gusto. Ambrosio@unam.mx. Es muy sencillo mi correo. Ambrosio@unam.mx o con César también, desde luego. Encantado. Muy bien, entonces, y si no, también nosotros nos comprometemos a facilitar Pues la obra. te agradezco Aquellos mucho, que Tania. gusten. Muchas gracias, Tania. Un gusto verte Bueno, de nuevo y platicar contigo. Y muchas gracias por moderar la mesa. Y muchas gracias, César, por presentar el libro. Gracias a usted y a Tania, por supuesto. Gracias pues también a gracias a nuestro ustedes. staff de apoyo. Gracias. Con esto entonces estaríamos justo a tiempo, 2 con 2, dando fin a esta presentación de este importante libro, 500 años de filosofías sobre la conquista y el colonialismo, razón del poder frente al humanismo, de la Universidad de México, de autoría de Ambrosio Velasco Gómez. Ya les hemos comentado un poquito cómo tener acceso a él. Y pues los invitamos a las mesas de la tarde que inician a las 4. En esta misma sala podrán atender a las mesas del simposio de interculturalidad. Estupendo. Sin nada más que decir, muchísimas gracias, doctor Velasco. Gracias. Muchas César, gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias.